Hola, buenas noches. Bienvenidos a Casa de México en España. En nuestro programa de literatura tenemos presentaciones de novedades editoriales y hoy toca el turno a la novela Tú llevas un nombre, de Carmela Díaz. Bienvenidas. Participarán en esta reunión Lizzy Cole, directora ejecutiva de promoción del Consejo de Promoción Turística del Estado de México, Tania Martínez San Martín, directora general de la revista Semana, y la autora Carmela Díaz. Bienvenidas a las tres. Les voy a presentar para que ya se sigan ustedes hablando de la novela. Eh, bueno, Lizzy Cole es directora de promoción del Consejo de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo. Se tituló como técnico en turismo, realizó estudios especializados en marketing turístico y alta dirección de empresas turísticas. Se ha desempeñado en la iniciativa privada en empresas como American Express, Inbound Travel Service y DMC Expreso Mexicano, entre otras. En 2002 incursionó en el sector público en la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, donde fue directora de Relaciones Públicas y Comunicación y luego directora del área de Mercadotecnia. En 2010 fue directora de Mercadotecnia del Consejo de Promoción de la Riviera Maya. O sea que tienes un trabajo muy feo. Adoptó la isla de Cozumel para formar el Consejo de Promoción de Cozumel y Riviera Maya. Bueno, pues ese es el paraíso terrenal, de veras, a los que no lo conocen tienen que ir. Y ahora fue también directora de la Oficina de Visitantes y Convenciones y ahora directora del área de promoción del Consejo de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo, puesto que actualmente desempeñas. Pues bienvenida y es un honor tenerte aquí. Y bueno, sí me da envidia tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenida. Y Tania Martínez San Martín. Tania, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es economista con 25 años de trayectoria en medios de comunicación. Ha trabajado para medios líderes en su sector como Marca, Expansión o El Mundo, en diferentes puestos de responsabilidad como directora gerente, directora de marketing y directora digital. Apasionada del mundo de corazón, trabaja desde hace 7 años en la expansión y digitalización del universo alrededor de la revista Semana. Directora general de la revista Semana, bienvenida Tania. Es un placer. Placer. Y vamos a hablar un poco sobre la autora Carmela Díaz. Ella tiene doble licenciatura y doble posgrado, una extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación también y de las relaciones públicas. Actualmente dirige una prestigiosa agencia de comunicación, colabora habitualmente con diversos medios, ha publicado numerosos artículos y columnas de opinión, está especializada en estilo de vida, gastronomía y viajes. Escribe el blog Boulevard Style en Marie Claire, reportajes gastro en El Confidencial, artículos sobre ocio y tendencias en Diario Abierto y tiene una sección en el suplemento de viajes del Economista. También ha realizado colaboraciones en Semana y Prisa Revistas. Es autora de 6 novelas, entre ellas Amor es la respuesta, editada con gran éxito por La Esfera. Y además de En España, Tú llevas su nombre, se va a lanzar en México y en otros países de Latinoamérica. Bienvenida, Carmela, y bueno, va a ser un placer escucharlas hablar a ustedes, 3 mujeres interesantes, exitosas, trabajadoras y apasionadas de México, de nuestro bello México. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Susana, por la presentación y lo primero de todo también muchísimas gracias a Casa de México por darnos la oportunidad de compartir esta historia. Tú llevas su nombre, en la que México es un protagonista más, como vamos a ver a lo largo de este debate. Por supuesto, dar las gracias a Lizzy, que nos acompaña hoy desde Cancún, y a Tania, gran amiga, colaboradora y una persona a la que le ha fascinado la historia de Catherine Kelly y de Guadalupe Montenegro. Antes que nada, para poner en contexto a todos los espectadores, vamos a dar unas pinceladas acerca de la sinopsis de la novela. Y luego lo que haremos, vamos a sumergirnos muchísimo en toda la ambientación, las localizaciones y la historia de México, que es un eje clave en toda la trama de esta novela. Luego hablaremos también de los personajes y bueno, finalizaremos un poco con la opinión más personal, tanto de Lizzy como de Tania, como lectoras que son de la novela. Catherine Kelly, una de nuestras protagonistas, viaja
a la península de Yucatán para vender una hacienda centenaria heredada por su familia, una hacienda de Enequén, lo que se conocía como antiguo oro verde mexicano, porque se va a construir en las ruinas de esa hacienda un hotel de lujo. Pero cuando las máquinas comienzan a remover la tierra, aparecen los restos de una mujer que las pruebas demuestran que fue asesinada décadas atrás. Catherine piensa que puede tratarse de su antepasada, Guadalupe Montenegro, una mujer que desapareció sin dejar rastro en los inicios de la Revolución Mexicana. Comienza así una investigación que la va a llevar a descubrir todos los secretos que se esconden los de esta hacienda, que no son pocos, una apasionante historia de amor y sobre todo la increíble historia de Guadalupe, una mujer única que se abrió paso en el complicado mundo de los terratenientes y patronos mexicanos de principios del siglo XX, hasta convertir su hacienda en una de las más prósperas de Yucatán. Pero ¿quién y por qué acabó con su vida? Todo esto que acabo de desgranar ahora son algunas de las pinceladas más importantes de esta novela, aunque ahora a lo largo del debate vamos a ir desgranando otras. Vamos a comenzar con lo que para mí es pues una de las claves de la novela, para los lectores también, porque bueno, afortunadamente pues, ya tenemos muchísimos lectores, tanto en España como en México. En México tuvimos la oportunidad, conjuntamente con Promoción Turística de Quintana Roo, de lanzarla este verano. Así que ya son muchísimos los lectores de ambos países de los cuales tenemos sensaciones, feeling, y una de las principales cosas que nos dicen es: los que no conocen México es, madre mía, quiero ir corriendo a conocer México, quiero ir a la agencia de viajes, comprar un billete de avión y viajar para allá. Y los que ya han viajado con anterioridad, como es el caso de Tania, lo que quieren es regresar para conocer ese México que se describe en la novela. ¿Verdad, que es muy Tania? apetecible, claro que sí. Además, tú como describes, ya sabes que soy muy apasionada de tus descripciones, o sea que lo cuentas perfecto. Con lo cual lo que vamos a hacer es desgranar todos estos escenarios y por qué México es el protagonista. Una de las cosas que siempre me preguntan, tanto lectores como medios de comunicación, esto también me lo preguntan mucho los periodistas, es ¿por qué México? Y yo siempre respondo, porque México, los que me conocen saben que yo soy una viajera tanto vocacional a nivel personal como bueno, por mi trabajo, pues escribo muchísimo sobre viajes, en muchas publicaciones he tenido la oportunidad de viajar por muchísimos países, por los 5 continentes. Y México, sin duda, está entre mis 3, casi 2 después de España, países favoritos del mundo, porque creo que lo tiene todo, tiene una diversidad paisajística, geográfica, histórica, gastronómica, de la que pueden presumir muy pocos países del mundo, pero más concretamente yo siento devoción por la península de Yucatán, que es donde está ambientada toda la novela. Para los españoles que quizá lo desconozcan un poco más, península de Yucatán abarca 3 estados. El estado de Campeche, el estado de Yucatán, propiamente dicho, que da nombre a la península, y el estado de Quintana Roo. Quintana Roo es ese maravilloso Caribe mexicano desde el cual hoy nos acompaña Lizzy, y aquí vamos a descubrir los 3 enclaves que para mí son favoritos: Toda Riviera, Cozumel, Bacalar, todo es maravilloso, pero personalmente yo me quedo con Tulum, con la isla de Holbox y con un Cancún un tanto especial que si sabes buscar encuentras cosas maravillosas. Pues vamos a empezar cronológicamente. La novela se desarrolla en 2 espacios temporales. La trama histórica tiene lugar en Yucatán, concretamente en las haciendas de Nequén. Y la trama contemporánea tiene lugar en Caribe mexicano, con lo cual, bueno, vamos a empezar por esa parte histórica. Esa parte histórica nos lleva a uno de los momentos más glamurosos, creo, de la historia del México de los últimos siglos, que es la etapa del oro verde mexicano. El oro verde mexicano, Enequén,
El henequén, para los que no conozcan, en México sí se conoce, aquí en España menos, es una planta muy parecida al agave, que es de donde se produce el tequila. Bueno, ahí lo estamos viendo en la pantalla, también, bueno, aquí por similitud, pues bueno, parecida un poquito al aloe vera. Pues bien, de esa planta se extraían fibras naturales, con lo cual se fabricaba todo tipo de textiles, desde cordelería de todo tipo, gruesa incluida, incluso para amarrar barcos, hasta pues, piezas más sencillas, cestas, hamacas. Pues bien, durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta los inicios de la Revolución Mexicana, la industria henequenera fue importantísima en todo el país, hasta el punto de que las familias que tenían haciendas de henequén, que producían henequén, se convirtieron no solo en las más ricas y poderosas de México, sino incluso del continente americano. Y luego exportaban, por supuesto, a todo el mundo. Luego lo que ocurrió es que en parte cuando llegó la Revolución Mexicana, bueno, pues muchas de esas haciendas quedaron vacías, muchas de las familias tuvieron que huir a otros países como Cuba, Europa, algunos regresaron, otros no, y luego lo que se llevó definitivamente por delante de la industria del henequén fueron las fibras sintéticas. Pero en esos momentos, las haciendas de henequén, por ejemplo, aquí tenemos una hacienda de henequén, que la estamos viviendo ahora mismo, esa concretamente es Temozón Sur. Luego hablaremos un poquito de las haciendas, pero bueno, eran pues unas construcciones maravillosas, palaciegas, con miles de hectáreas para el henequén, pero luego las residencias de las familias de hacendados, pues eso, eran como palacetes de familias reales aquí europeas, con unas galerías de arcos increíbles, avenidas de palmerales, bueno, unas alturas, unos techos, unas construcciones arquitectónicas maravillosas. Lo curioso era que prácticamente eran como ciudades medievales, en el sentido de que tenían vida propia. ¿Por qué? Pues porque tenían pues, sus propios sistemas de transporte. Los tracks tenían obviamente las fábricas y la producción del henequén dentro de las haciendas. Tenían iglesias y capillas propias, carpinterías, enfermerías. Incluso los peones, que se llamaban acasillados, vivían dentro de los dominios de la hacienda e incluso acuñaban sus propias monedas con los emblemas familiares, que era el sistema de cambio dentro de las haciendas. En este contexto tan increíble es donde vamos a conocer más adelante a la protagonista principal, que es Guadalupe Montenegro, que es hija de uno de los hacendados más importantes de Yucatán en esa época. Hoy en día hubo una época que bueno, cayeron en desuso por lo que he comentado, las haciendas de henequén, pero hoy en día, afortunadamente, más o menos desde la década de los 80 del siglo XX, algunas de ellas, las que seguían más o menos en pie, porque aquí en Yucatán pasa como con las ruinas mayas, en cuanto las dejas un poco a la intemperie, enseguida en la selva se lo come, porque realmente están rodeadas de selva. Pues bueno, las que más o menos hay muchísimas que empezaron a ser rehabilitadas y ahora pues son hoteles de ultralujo. Bueno, yo les invito a hacer la ruta de las haciendas de henequén porque es increíble. Esa que veíamos en la imagen, Temozón Sur, es una de las más bonitas. Todas son bonitas, es que no puedes elegir una en realidad, pero esa en concreto es muy interesante visitar porque todavía conserva la maquinaria original de 1900 con la que se fabricaba henequén y te van enseñando paso por paso cómo se fabricaba el henequén. Aparte de que luego tiene un restaurante maravilloso, esa piscina que es para quedarte a vivir allí, tiene también el color de las típicas fachadas de henequén, que es como magenta, un poco nos basamos en ese color para hacer la portada de la novela. Yo quería, llegados a este punto, hablar con Lizzy. Lizzy conoce perfectamente las haciendas de henequén. De hecho, creo que alguna celebración importante familiar habéis hecho recientemente en una hacienda de henequén. Cuéntanos cómo son ahora y qué significan para los mexicanos esa historia del oro verde y hoy en día la importancia que tienen para vosotros esas haciendas cuando queréis organizar algo bonito.
Pues efectivamente, Carmela, las haciendas hoy en día, pues algunas siguen siendo usadas como casas de descanso por la misma familia que las tuvo generaciones atrás, y las han convertido ahora en lugares de descanso. La mayoría tienen dos usos principales. Uno es el de ser hoteles, hoteles boutique. O sea, no hay ninguna que tenga muchísimas habitaciones. Generalmente varía entre 5 habitaciones o 20 habitaciones, una cosa así. Distintas haciendas en distintos lugares, sobre todo Yucatán y Campeche, que es donde está esta historia colonial mucho más fuerte. En Quintana Roo nosotros no contamos con ese tipo de construcciones. Hay muy pocos vestigios de la época colonial en Quintana Roo, pero en Yucatán y Campeche sí que hay muchísimas de estos lugares. De hecho, hay familias que tenían no una ni 5, tenían 20, 30 haciendas extendidas en el territorio, y efectivamente eran familias muy poderosas, con una capacidad económica que les permitía, de hecho, tener mucho más contacto. En aquel tiempo, Yucatán estaba muy separado de México central. Era como prácticamente un mundo aparte. Ellos intentaron en realidad separarse de México y ser un país independiente, y al final eso no se concretó, pero sí había esa intención precisamente por la cantidad de dinero y porque eran autosuficientes. Ellos habían aprendido a no necesitar nada de parte del gobierno federal de México de aquellos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenían mucho más contacto con Europa, mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, era lo más normal que hicieran, tenían mucho contacto con Nueva York a través de barcos, y con Nueva Orleans, que eran los lugares donde ellos viajaban más seguido. Era más fácil llegar a Nueva York o a Nueva Orleans que ir a la Ciudad de México. Pero bueno, hoy día, como bien dices, son o estos maravillosos hoteles boutique o simplemente son espacios espectaculares para eventos, ya sea una convención, un congreso, o puede, en el caso de nosotros, por ejemplo, que también son famosísimas para realizar bodas de destino. Yucatán se ha convertido en un referente de bodas de destino. Mi hijo se casó ahí hace prácticamente un año, el 14 de marzo, en una de estas hermosísimas haciendas, y de verdad es que es increíble cómo crean un marco fantástico para cualquier tipo de celebración. Yo he estado en muchas por temas de trabajo, donde la gente se fascina de poder estar en esos entornos y poderte imaginar cómo se vivía. Muchas de ellas conservan los salones decorados como estuvieron en 1900, y han logrado reconstruir esa imagen, y de verdad es increíble, son como palacetes, como bien lo dices. Así es que, pues sí, es un lugar que vale la pena visitar y recorrer, quedarte en una de las haciendas y disfrutar de la cocina yucateca, que es fantástica. Yo precisamente cuando estuve documentándome en México para escribir esta novela, tuve la oportunidad de conocer a señoras que habían vivido en su infancia en haciendas de Nequén. Y como tú bien dices, una de esas señoras propietaria, no recuerdo el número exacto, pero era como de 20 o 25 haciendas de Nequén en Yucatán. En la etapa del auge llegó a haber en todo Yucatán más de 1000 haciendas, y cada una de esas haciendas tenía miles de hectáreas. O sea, para que nos hagamos una idea de la grandiosidad de lo que fue la etapa del oro verde en México. Y a ti, Tania, ¿qué te sugiere después de haber leído la historia y de lo que estamos conversando? Bueno, yo que quiero visitarlas, sí, tal cual. También. Sí. Cuando ya leí la novela me daba un poco la sensación, bueno, tú lo dices, haces una referencia, ¿no? Al tema también de la hacienda esta de Tara, de lo que el viento se llevó. Pero bueno, tengo que comprobar in situ cómo son. Sí, es que era un poco cuando yo explicaba, sobre todo en España, porque en México todo el mundo sabe lo que son las haciendas de Nequén, pero aquí en España se está empezando a conocer un poco más, claro, a través de Tú llevas un nombre. Pero
para que la gente se pudiese poner un poquito en contexto de lo que era una hacienda de Nequén, yo les explicaba a los periodistas o cuando hacía alguna presentación, bueno, a ver, vosotros os imagináis cómo eran las plantaciones de algodón en la época de lo que el viento se llevó. Bueno, pues las haciendas de Nequén eran todavía muchísimo más en todos los aspectos, en extensión, en grandiosidad, en arquitectura, en absolutamente todo, pero la gente lo entendía mucho mejor, se imaginaba Tara, Claro, se sí, imaginaba y ya pues podía un poco recrear en su mente lo que era una hacienda de Nequén. Pues los lectores, cuando se sumerjan en Tú llevas un nombre, van a conocer pues al detalle cómo se vivía en una hacienda de Nequén en la etapa de máximo esplendor. Concretamente, esa etapa histórica está ambientada en el año 1910, en las semanas previas al estallido de la Revolución Mexicana. Además, también se cuenta un poquito, no se profundiza porque realmente no es la esencia de la novela, pero sí que, pues por la importancia que tienen esos meses previos a ese estallido, sí que hay pequeños detalles de lo que cómo se encontraba la sociedad mexicana en aquellos momentos, cómo ya se empezaban a hartar del porfiriato, del régimen de Porfirio Díaz, que llevaba ya pues casi 40 años en el poder, y cuando alguien se perpetúa tantos años en el poder, ya sabemos lo que pasa en todos los países, no solo en México, pues abusos, corrupción. Pues esa sensación ya que empieza a recorrer los 4 puntos cardinales de México, sí que se puede ir leyendo y se puede ir averiguando a lo largo de la novela. Y además, concretamente, Guadalupe Montenegro desaparece la noche de noviembre que estalla la Revolución Mexicana. Pero no vamos a desvelar mucho más, porque ahora lo que vamos a hacer es venirnos a la trama contemporánea de esta novela, de Tú llevas su nombre, que se desarrolla íntegramente en Caribe mexicano. Pero antes de que les contemos nosotros cosas del Caribe mexicano, lo mejor es que vean unas imágenes espectaculares que nos van a poner a todos los dientes largos, sobre todo a los que estamos en Madrid. Vamos con esas imágenes de Caribe mexicano. Es puro color. Vamos. Es puro color. Queremos irnos ya para allí vida. ahora mismo. ¡Qué envidia! Puro color. Y justo es que cuando me enviaron el vídeo desde Promoción Turística de Quintana Roo, dije, sí, hay que ponerlo porque había un montón de cosas que se reflejaban en la novela. Obviamente el azul turquesa, las playas, pero bueno, también había esos ríos secretos, salen cenotes, sale fauna, sale flora, sale Cancún, sale esa selva que rodea Tulum, que está integrado dentro de la selva. Entonces me pareció que había un montón de elementos de los que luego se van hablando en la novela. Pues vamos a verlos primero y ahora pues nos adentramos en esta parte de la trama, que es precisamente la de Catherine Kelly. Como les explicaba en el inicio, es la mujer que al ir a vender una hacienda de Nequén heredada por su familia, porque se va a construir un hotel, pues aparecen unos restos humanos, piensa que pueden ser los de Guadalupe y a partir de ahí, pues bueno, pues ahora luego cuando llegue la parte un poco de los personajes nos adentraremos en ella, pero ahora sí que quiero hablar de las localizaciones en las que tiene lugar la trama contemporánea, que para mí son mis favoritas de Caribe mexicano y también las he elegido con un propósito, y es que en España
no son tan conocidas. Me explico. En España sobre todo se conoce más la parte de Riviera, de Playa del Carmen, sí. lo que decías tú, quizá Cancún también. Sí. Pero, y Tulum, zona arqueológica, pero Sí. no lo que vamos a explicar ahora, que es Isla de Holbox y el Tulum de las Cabañas. Para mí, bueno, pues son dos de los destinos tropicales. Ahí vamos a ver la isla de Holbox, que es por donde vamos a empezar, que son más interesantes de visitar porque tienen toda la naturaleza y todo el encanto que buscamos en esos destinos tropicales, pero también ofrecen un lujo muy especial, un lujo integrado completamente en la naturaleza, muy cuidadoso con el entorno que lo rodea y unas cabañas maravillosas. Holbox es una isla que está ubicada, bueno, ya está prácticamente en Golfo de México. De hecho, es un poco el punto donde se une Mar Caribe con el Océano Atlántico. Y tiene, ya solamente la manera en la que tienes que llegar hasta allí tiene bastante encanto, porque si viajas desde, por ejemplo, desde Cancún o desde Playa del Carmen, bueno, pues tienes que atravesar como 200 kilómetros de selva por ambos lados, llegas a un puerto pequeño que se llama Chiquilá, tienes que embarcar, solamente puedes llegar en barco o en tu propio barco o en avión. Es una isla que no tiene tráfico rodado, con lo cual tú solamente te puedes mover o en bicicleta o caminando o en carritos de golf, que hacen las veces, de hecho los taxis son carritos de golf. Alrededor hay una fauna y una flora brutal. Te vas a encontrar todo tipo de aves, te vas a encontrar delfines, te vas a encontrar en las lagunas cercanas, por supuesto, cocodrilos. Y luego un poco la clave es que es el mayor punto de concentración del mundo de tiburones ballena. En el mes de julio pueden llegar a reunirse alrededor de Holbox pues más de 1000 ejemplares de tiburones ballena, que como saben los espectadores es el pez más grande del mundo, que además tiene como una especie de lunarcitos, es espectacular, con un tamaño considerable, pues 1000 ejemplares, pues ver eso en directo, van de todos los países del mundo, llegan personas específicamente para ver a los tiburones ballena. Pero es que además tiene Holbox, es uno de los pocos lugares del mundo también donde se produce la bioluminiscencia, que hay en muy pocos sitios, que son pues esos microorganismos que en la orilla brillan en la oscuridad. Con lo cual parece, sobre todo las noches que no hay mucha luminosidad de luna llena, las noches oscuras, bueno, pues parece que es que la arena del mar está completamente, han bajado las estrellas del cielo y están todas puestas sobre la arena. O sea, es un espectáculo maravilloso. Y luego están estos alojamientos que son pues como posaditas, todo por supuesto no hay construcciones verticales, igual que en Tulum, es todo horizontal. Y son pues, construcciones muy ecológicas, muy auténticas, ¿no? De mucha madera, mucha paja, mucha hamaca. Es la absoluta desconexión. O sea, si tú quieres, que es un poco lo que hace la protagonista, tiene un momento complicado de su vida y dice, ¿dónde voy a liberar mi cabeza? ¿Dónde voy a desconectarme? ¿Dónde voy a volver a encontrarme con la naturaleza, que es tan importante? Que es una de las cosas que a mí me pasa en Yucatán, en general. Concretamente en Tulum hay una energía que no se puede verbalizar con palabras, que es una de las cosas que pongo en boca de la protagonista, que es una cosa que a mí me pasa. Yo en Tulum me levanto con una energía por las mañanas que no me ocurre, por supuesto en España, ¿no? En Madrid menos. O sea, te levantas desde el principio, o sea, sientes una fuerza, unas vibraciones tan positivas, te parece que nada malo puede ocurrirte allí. Es un poco también lo que pasa en la isla de Holbox. Y el epicentro de la trama contemporánea es Tulum, el Tulum de las Cabañas. El Tulum de las Cabañas, el cual Tania, en cuanto leyó esa parte, dijo, yo tengo que conocer. Yo lo quiero ¿verdad? conocerlo, sí, claro. Y porque como les decía, en España sobre todo se conoce Tulum por las ruinas arqueológicas, que son maravillosas, que son esto no que voy a decir no estoy segura, pero creo que son las únicas que están directamente sobre el mar, o sea, las demás están más en interior,
caen directamente en un pequeño acantilado que da al mar Caribe. O sea, son maravillosas, pero es que Tulum tiene otro encanto desconocido aquí, que es esa zona denominada de las Cabañas. Es una extensión que precisamente empieza en la zona arqueológica, que es una reserva natural, y acaba en lo que se llama la Xancán, que es otra reserva natural de la biosfera, que significa puerta al cielo en maya. O sea, imaginaros lo que hay en Xancán, que es otra maravilla. Pues hay como un espacio de unos 20-22 kilómetros. Si digo algún dato que no es correcto del todo, Litsi, tú me corriges, porque yo hablo de cabeza. Entonces no sé si son 20 o 22, pero bueno, que hay ambos en un lado. O sea, es una carretera muy finita, muy pequeña, de arena, porque aquí no tenemos asfalto, esto no existe, y si tú te pones en medio de esa carretera, prácticamente con una mano estás tocando esa selva maravillosa que hemos visto en las imágenes, y si extiendes el pie estás tocando la arena del mar Caribe. Y en toda esa arena del mar hay unas cabañas que es donde tú te alojas, que abres la puerta corredera de tu habitación, y es que directamente estás en la arena del mar. Como decía, son todo construcciones maravillosas, ecológicas, palapas, madera. Incluso hay algunos hoteles que no tienen ni siquiera electricidad, como Azulik. Hay otros que son súper ecológicos, tienen el aire acondicionado limitado unas horas del día. O sea, en Tulum se cuida muchísimo el respeto por la naturaleza. En casi todos los alojamientos, desde que amanece, tú puedes salir a ver salir el sol haciendo yoga. Y luego, bueno, hay una cantidad de restaurantes que tienen, como digo yo, como especie de jardines secretos. Tú es que estás comiendo dentro de la selva, pero tienes que atravesar como una especie de jardín maravilloso en el que hay candiles con velas, que es lo que te está iluminando. Hay, pues eso, cafeterías, coctelerías bajo palapas. O sea, realmente es una cosa que por mucho que describamos hay que visitar. En este caso voy a empezar por Tania, que es la que va a visitarlo después y luego pasamos a Litsi. ¿Qué te sugirió Tulum cuando leíste Tú llevas su nombre? ¿Y por qué has decidido ir a visitarlo? A ver, me gustó mucho cuando al final, o sea, yo cuando estuve otras veces en México, he estado 2 veces, verdad que está en Playa del Carmen, en Cancún, pero sí que es verdad que para mí México tiene una energía especial. Sí que cuando estuve, sí que noté que había esa energía. Entonces, cuando ya la protagonista se va, tiene al final allí esas ganas de desconectar, y cómo describía los amaneceres, cómo se sentaba directamente a pensar, a observar el cielo, a estar tranquila, a esa energía y esa vida que llevaba, después también del año tan complicado que llevamos todos, yo creo que es un poco ese punto de yo quiero eso, yo quiero estar allí. Así que bueno, ya te contaré. Litsi, a ver, esto a mí me cuesta más, ¿no? Porque al final yo he escrito de la historia de México, de las localizaciones de México. Entonces, claro, ¿cuál es la sensación de un mexicano de pura cepa, que además es el responsable de turismo de la zona, cuando ha leído cómo se describe pues Holbox, Tulum? ¿Qué te ha parecido? Pon pegas todas las que quieras, que estamos en confianza. No, mira, de verdad, Carmela, te digo, me ha parecido muy emotivo que este escenario, que para nosotros es nuestro quehacer, el hablar de este sitio es nuestro quehacer de todos los días. Nos dedicamos justamente a eso, a promover el Caribe mexicano, a hablar por un lado, la belleza de todo el territorio, que es increíble, del legado histórico-cultural de la increíble cultura maya, todo lo que nos dejó esa cultura tan avanzada para su tiempo, todos los sitios arqueológicos, toda la cosmogonía, todo ese conocimiento que heredó no solo a México, al mundo en general, la cultura maya, y que se asentó en esta región de México. Como tú sabes, 5 estados mexicanos conforman el mundo maya de México, pero en general son 5 países, incluyendo 4 de Centroamérica y México, que conforman el mundo maya. Esto, aunado a la belleza espectacular del Mar Caribe,
pues sí, nos hace un sitio único. Por eso nuestra campaña se llama así, Caribe Mexicano, lo mejor de dos mundos. No hay ningún otro sitio que conjugue estas dos cosas. Por una parte, México, su tradición, su historia, desde la cultura prehispánica maya hasta todo el tema colonial, la cultura y la tradición gastronómica y cultural que trajeron los españoles que se asentaron en esta región. Y también la belleza del Mar Caribe, el ritmo del Mar Caribe, esas aguas cristalinas, el color turquesa, los arrecifes llenos de vida y desde luego las arenas blancas que nunca te queman los pies, que es algo precioso que tenemos en esta región. Así es que, ¿qué te puedo decir? Fascinada de leer las aventuras de Catherine Kelly en nuestra región, que para nosotros es muy familiar, evidentemente. Estamos muy, muy familiarizados con la región. Y como muy bien lo describes, Tulum es dentro de la Riviera Maya y dentro del Caribe mexicano, es un destino muy particular que se fue haciendo un destino. Quiero que sepas que cuando Tulum empieza a conocerse como un sitio para quedarte, porque era un sitio donde ibas a ver la zona arqueológica, conocer los cenotes, que eso es algo importantísimo de esta región. Para quien no sabe qué son los cenotes, son como unas albercas, como unas pozas de agua que vienen de un río subterráneo. Toda la península de Yucatán está por debajo, corre el sistema de río subterráneo más grande del mundo. Y este sistema de río subterráneo crea los cenotes, que son estas como lagunas pequeñas, que en realidad son ventanas desde la tierra hacia el río subterráneo que corre debajo. Y que fueron consideradas muy importantes en la cultura maya porque eran el único espacio donde podías conseguir agua fresca, ¿no? Lo demás era el mar. Así es que eso también está muy, muy en el tema de cuando visitas Tulum, tienes que ir a un cenote, tienes que conocer un cenote. Y tiene también el lado místico del cenote, que para la cultura maya era como la entrada al inframundo, era algo muy especial. Pero bueno, lo que hablabas que me parece encantador es la vibra, como decimos en México, la vibra de Tulum. La vibra de Tulum, este destino que empezó con unas cabañitas hace unos 20 años por ahí, unas cabañitas que estaban ahí y que muy poca gente sabía que existían. Cabañas, como bien dices, de madera, sobre la arena directamente, y hoy día ya es un destino, aún guardando esa línea que yo siempre le digo como hippie chic. Es una línea de hoteles que te ofrecen servicios para que estés cómoda, que llegan a inclusive algunos de ellos a sentirse lujosos, como ese lujo descalzo, ¿no? Que refieren los escritores de viajes. Es una zona de lujo descalzo. No tienes que vestirte, no tienes que usar tacones, no tienes que usar maquillaje, pero estás cómoda, tienes todas las facilidades y las comodidades en un ambiente rodeado completamente por la naturaleza y por la belleza, donde el protagonista es el entorno natural, no es precisamente el hotel, ¿no? Que eso es un tema. Y hoy día que también ya hay restaurantes fantásticos, es lo que mencionabas de amanecer con las clases de yoga, estos espacios que se han convertido en escenarios increíbles de retiros de yoga, de retiros de meditación, y todo esto crea ese ambiente tan particular de Tulum. Así que feliz de contarles. Me puedo estar aquí horas. No, Lisi, se nos ha adelantado un poquito con los dos puntos que venían a continuación, que era precisamente la civilización maya. No, perfecto, porque ya lo introduces y ya hablamos de la civilización maya y de los cenotes, que son también dos elementos clave en Tú llevas su nombre. La civilización maya,
Tú llevas un nombre no es una novela de mayas, pero claro, estando ambientada en la península de Yucatán, resultaba, yo creo, una insensatez no hacer referencia a una civilización tan asombrosa, como decía Liz, tan adelantada a su tiempo, para mí una civilización inteligente, muy inteligente, posiblemente más que nosotros hoy en día. En esta novela he elegido la figura del jaguar como hilo conductor y como otras cosas, que además es una figura que es clave en la civilización maya. Para los mayas el jaguar es poder, ¿no? Ellos creían que el dios del sol durante la noche se disfrazaba de jaguar y entonces peleaba con Xibalba, con el inframundo, y al final, ¿qué ocurría? Que siempre salía victorioso. ¿Por qué? Porque siempre al día siguiente vuelve a amanecer, vuelve a salir el sol. Ese sol que se disfrazó de jaguar y luchó contra el inframundo, al día siguiente siempre otra vez revive, y gracias a él nosotros vivimos con ese sol. También es un poco una alegoría para mí, ¿no?, de ese triunfo de la luz sobre la oscuridad. Entonces, ese jaguar, que es un poco un elemento místico, es clave porque siempre que aparece en la novela es porque algo importante les va a ocurrir a los protagonistas. De hecho, la novela se inicia con una leyenda, la leyenda de la ciudad perdida del jaguar, porque a lo largo de las páginas de esta historia también hay una ciudad perdida que los protagonistas buscan. Ni siquiera se sabe si esa ciudad realmente existe, no existe, si es una leyenda, si no lo es. Entonces había un lector que me decía, y que yo estoy completamente de acuerdo, que le había recordado un poco al monolito de 2001, Odisea en el espacio. Es decir, cuando aparecía el monolito en la peli, era como que iba a acontecer algo clave en la historia de la humanidad. Bueno, pues en este caso, me decía el lector, cada vez que aparece el jaguar va a acontecer algo importantísimo en la vida de los protagonistas. Entonces, bueno, es muy curioso cómo se entremezcla y cómo se entrelaza en todo momento ese jaguar en la vida o en lo que les está pasando a los protagonistas de la novela. Y también se dan claves, se explican pues algunas cosas, algunas costumbres de los mayas, porque al final es que se palpa cuando se visita o sea, tanto Yucatán como toda la parte de Tulum, los alrededores, es que se palpa, ¿no? Y te vas a encontrar también con descendientes de mayas. Y vas a descubrir muchísimas cosas de su civilización que si los escuchas, al final luego te lo vas a quedar para ti. Los cenotes, aquí es importantísimo el cenote, pero no podemos desvelar por qué, porque aquí ya sé que ya estamos un poco en el desenlace de la novela si hablamos del cenote, ¿no? Pero hay esto lo sabe Lisi seguro, que se dice, yo me lo he creído y siempre lo practico, que yo me lo he apuntado. Te lo has apuntado, sí, ¿no? sí. Que se dice que si te bañas en un cenote rejuveneces 10 años. Yo, por si acaso, cada vez que voy a Tulum, cada vez que voy a la zona, visito un cenote nuevo, que hay miles. Todos son bonitos, algunos son exteriores, otros son subterráneos, otros son semiabiertos, que tienen pues como una parte tapada y otra no. Pues bueno, al final pues tú te vas organizando tu ruta de los cenotes. Y siempre me sumerjo, el agua está congelada, pero está clarita, pero que es... O sea, que cuando tú te sumerges sales, no parece que está frío, es como si te estuviese purificando por dentro. Y luego, oye, que si nos rejuvenece 10 años, bienvenido sea. Y bueno, por último en las localizaciones, antes de pasar un poquito a los protagonistas, que esa será una parte que hagamos más breve, también la novela es importante, no aparece tanto como Tulum, pero bueno, Cancún también es importante porque concretamente el desenlace de la novela comienza en Cancún. Si mal no recuerdo, en una de las cafeterías del Hotel Ritz de Cancún. Aunque bueno, nuestros protagonistas en diversas fases de la novela tienen que pasar por Cancún, se alojan en Cancún. Cancún también me parece un sitio
muy interesante de conocer, y yo creo que en los últimos años lo que ha conseguido es que los alojamientos cada vez son más increíbles. Los dos últimos hoteles que he tenido la suerte de visitar, bueno, me han parecido que son increíbles. De hecho, uno de ellos un solo para adultos. O sea, en España tenemos como el concepto ese del pulserita, todo incluido, como muy de cócteles de colores, vasos de plástico y, o sea, al revés. O sea, ahora mismo la calidad hotelera de Cancún, hay algunos hoteles que te puedes morir de lo increíbles que son. Y luego también hay una oferta gastronómica en la que cada vez bueno, pues están siendo más asesorados por estrellas Michelin, muchas veces incluso europeos, algunos chefs españoles están también metidos en la nueva gastronomía de Cancún, hay campos de golf brutales, entonces yo creo que es un destino que en España tenemos que descubrir más allá de esos grandes cadenas españolas que nos ofrecen el todo incluido. Oye, que también está fenomenal para irte una semana a tumbarte, pero que hay mucho más allá de lo que conocemos aquí. Entonces, la primera sorprendida, yo tenía una imagen de Tulum de unos años atrás y las últimas veces que he ido, pues me ha parecido que hay mucho por descubrir en Tulum y que si buscas bien, pues tanto los restaurantes como los alojamientos son increíbles, aparte obviamente están rodeados pues, por esa naturaleza que ya le otorga el plus absoluto. Los colores de Cancún, en general de todo el Caribe, pero hay algunos días que cuando tú te levantas y miras por la ventana en Cancún, o sea, el azul que se ve, los azules, porque es que llegas a contar hasta 7 colores de azul diferente de un solo golpe de vista, pues son absolutamente, bueno, embriagadores, ¿no? Litsi, ¿qué nos dices de Cancún? Pero, ¿tú naciste, Efectivamente, pues ¿qué te digo? Aquí es mi casa, así es que la verdad es que mucha gente efectivamente, Cancún es el aeropuerto internacional, aquí es donde llega la mayoría de nuestros visitantes y de aquí se distribuye. Pero Cancún es la ciudad más cosmopolita, más glamorosa, donde tenemos la zona hotelera más conjuntada, por así decir, está en una sola zona y ahí es donde está la gran mayoría de los hoteles de lujo y los hoteles y los restaurantes también de lujo, que están generalmente del lado de la laguna. Recordarás que en el lado del Cancún Cancún está, la ciudad, digamos, está construida y la zona hotelera es como una isla. En realidad era una isla completamente y hoy día está conectada por 2 puentecitos. Si vienes del aeropuerto cruzas uno, si vienes de la ciudad cruzas otro, y es un estrecho muy delgadito donde tenemos por un lado la laguna Nichuptey, por el otro el mar Caribe, y en medio tenemos los hoteles, los shopping malls y tenemos también unos restaurantes espectaculares. Los alrededores de... Perdón, adelante. No, sigue. Es que te digo, entonces, creo que Cancún ha logrado revolucionar el concepto del todo incluido, del servicio todo incluido, como bien nos has mencionado. Hoy en día los hoteles, inclusive de cadenas españolas, de cadenas de Estados Unidos, de México, han hecho un trabajo espectacular en cómo revolucionar ese concepto para darte esa sensación de lujo, de comodidad, y que se aleja ya de la fila de buffet con los vasitos de plástico. Eso ya está muy, muy lejos de lo que fue en sus inicios el todo incluido. Hoy en día estos hoteles son de verdad unos espacios lujosos, increíbles, con una oferta gastronómica muy interesante, y que te ofrecen un servicio de primerísima. Algo que nos distingue sobre todo el Caribe a nosotros, pues es la calidez mexicana y la anfitrionía mexicana, que ahí sí es algo que no vas a encontrar en ningún sitio. El nivel de atención y de cuidado de quienes
atienden en hoteles, en restaurantes, etcétera. Es una calidez y una atención de verdad. Somos hospitalarios por naturaleza y se nota cuando tú vas a uno de estos espacios. Y Cancún tiene estas playas y efectivamente, como mencionas, Carmela, el azul de Cancún no es el mismo azul en otros lados. El Caribe es precioso, en todas partes es precioso, pero hay de verdad tonos de azul que solo ves en Cancún, en Isla Mujeres y en Cozumel, lo tengo que decir. Esos tonos que encuentras en estos 13 lugares específicamente son muy especiales, muy, muy especiales. Y eso, estando en Cancún, pues en un hotel que tiene muchos pisos de altura, que tiene muchas plantas, como dicen ustedes, para nosotros son pisos, pero son plantas. Si tú estás en la planta 10 o 12 de un hotel, tu vista puede viajar en estos tonos de azul, puedes ver Isla Mujeres enfrente, es una cosa espectacular. No, yo decía antes que quizá en España sea como más aspiracional, ¿no? Ir a Miami, ir a South Beach, ¿no? Pero cuando tú, o sea, al final yo estoy en South Beach, estoy en la zona hotelera de Cancún y elegiría sin pensar la zona hotelera de Cancún. Me parece que es infinitamente más, no solo bonita, sino es que todos los establecimientos, restaurantes, hoteles son mucho mejores que los de South Beach y sin embargo está como esa parte aspiracional de no, hay que ir a Miami, hay que ir a Miami, que sí, que bueno, que está fenomenal, sí, hay que ir a todos sitios, pero haciendo esa comparativa por cercanía y muchas veces no porque la gente tiene que elegir, yo sin dudar me quedaría con Cancún y sobre todo el buen trabajo que está haciendo en los últimos años. Pues bien, vamos a pasar ya a la última parte, vamos a dar unas pinceladas de los protagonistas. En la parte contemporánea, en la parte histórica está Guadalupe Montenegro. Dinos algo de Guadalupe Montenegro, Tania. Pues a ver, es una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que tiene que tomar un poco el mundo por montera porque bueno, su padre se muere, con lo cual ella se queda al frente de la hacienda y eso no era muy normal en aquella época, con lo cual pues ya os imagináis el arranque que tiene esta mujer. O sea, yo creo que transmite mucho, yo creo que es una heroína, ¿no? de su época. Dicen los lectores que es el alma Es el alma, de la novela. es el alma. Los protagonistas de esa trama histórica son Guadalupe y Howard Grant, un arqueólogo inglés que llega a Yucatán en busca de una ciudad perdida y al final la península y todo lo que rodea y esa hacienda de Nequén le cambia la vida por completo y encuentra muchas más cosas de las que él pudo soñar antes de embarcarse desde Inglaterra hasta México. Es un protagonista que todas nos gustaría conocer en algún momento de nuestra vida, un Howard Grant, pero sobre todo quiero pararme en Guadalupe, que como bien dice Tania, pues es una mujer adelantada a su época, una pionera, una mujer luchadora, una mujer valiente, una mujer que no se rinde a pesar de las dificultades que le pone la vida y la sociedad de la época, que obviamente estamos hablando del año 1910, pues era una sociedad machista absolutamente y sobre todo en el mundo de los negocios, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de dirigir una hacienda, todo lo que rodeaba a esa gestión de un negocio tan potente y tan importante. Bueno, pues ella les demuestra a todos que al final, con corazón y con cabeza, una mezcla de las dos cosas, pues puedes cerrar muchas bocas primero y conseguir lo que te propones y tus sueños, que es tan importante. Es una mujer que yo creo que al final nos da una lección de vida a todos y de cómo se deberían hacer las cosas, incluso aunque todo se ponga en tu contra y lo tengas absolutamente difícil. Y lo más importante es que ella, sobre todo, al final se guía por su propio sentido de la justicia y lo que ella considera que se debe hacer. Yo creo que es un personaje que todo el que lo lee se acaba enamorando un poquito de
de Guadalupe y de la historia de Howard y de Guadalupe. En la trama contemporánea tenemos a Catherine Kelly, que es su descendiente, unas cuantas décadas detrás, y tenemos a dos protagonistas masculinos muy interesantes. Uno es Harry Newman, un documentalista de éxito, pues produce documentales pues para la BBC, National Geographic, las plataformas, Netflix, HBO, pero que ambos, los dos, están atravesando un periodo terrible en sus vidas, un periodo dramático. Pero eso es un poco lo bonito de estos dos personajes. Hay muchísima gente que está empatizando con Catherine Kelly. ¿Por qué? Porque es una mujer que se reinventa en el umbral de los 40 años. Y a partir de esa edad comienza la etapa más feliz de toda su vida, pues como le ocurre a tantas y tantas mujeres contemporáneas. Hace unos años quizá, hablo de la época de nuestras madres, pues sí, a lo mejor en los 40 ya eras prácticamente una señora mayor. Sin embargo, hoy en día es cuando las mujeres, o a partir de esa época es cuando las mujeres están más seguras, están más plenas, tienen más experiencia, saben lo que quieren, lo que no quieren. Bueno, pues un poco todo eso es lo que le ocurre a Catherine. Ella llega a Tulum con el alma rota, pues porque su vida se ha puesto del revés por una serie de circunstancias, y es precisamente en Tulum, con esa energía, esas vibras, que tiene toda esta península de Yucatán, y también las ruinas de esa hacienda centenaria, y una serie de circunstancias y de personas que conoce allí, pues precisamente lo que empiezan es que no solo se empieza a rehabilitar la hacienda, sino también los cimientos de su propia vida, de su propia trayectoria vital. Junto a ella, Harry, que también es un hombre que está atravesando la peor etapa de toda su existencia. Y hay un tercer protagonista masculino que no quiero desvelar porque además está muy vinculado al título de la novela. Tú llevas su nombre. Entonces, si hablamos de ese tercer protagonista de etapa contemporánea, vamos a hacer spoiler. Con lo cual, bueno, simplemente decirme cada una de vosotras qué os ha sugerido los personajes, sobre todo mujeres, ya que estamos haciendo un debate en femenino. Tú ya me has hablado de Guadalupe. Catherine, ¿cómo ves a Catherine? ¿Qué te ha transmitido Catherine? Y luego que nos cuente brevemente Lizzie qué le han transmitido a ella los dos personajes femeninos. A mí Catherine sobre todo es esa fuerza por reinventarse, por llegar a su edad madura y realmente decir, venga, aquí estoy yo, me da igual lo que pase y lo que no, he cogido la fuerza y la energía necesaria y adelante. Entonces, parece que Guadalupe Montenegro es más esa persona que lo lleva dentro, que directamente tiene ese arranque, pero Catherine es más de primeras, como más apocadita, más rota, más tal, y de repente saca toda esa energía y se pone casi a la altura de su antepasada. Lizzie, ¿qué te han transmitido a ti Guadalupe y Catherine? Bueno, yo definitivamente concuerdo en el tema de que Guadalupe es un personaje fascinante. Es una mujer que muy jovencita, porque hay que decir esto, cuando ella tiene que tomar las riendas de ese lugar es muy, muy joven, aún para estos tiempos sería muy, muy joven. Y bueno, ver cómo te das cuenta que a veces lo que bien te enseñan se queda en ti y se queda plasmado en tu alma. Y te hace ser una persona que aún rompiendo esquemas y aún rompiendo convencionalismos puede salir adelante y con mucha fuerza y hacerlo muy bien. Es un personaje muy rico. Por el otro lado, Catherine me parece una mujer que, como bien dices, moderna, es una mujer que llega con un estado anímico pues muy, muy frágil, vencido, si se quiere decir, y cómo las circunstancias la van llevando hacia tomar decisiones, hacia hacerse cargo de cosas que si bien no quiere o no lo tenía pensado, pues eso saca de ella esa fuerza interior, ¿no? Y sí, es una mujer que nos demuestra que hoy día los 40 es el inicio de una vida más plena en las mujeres. Y es un personaje que sabe muy, muy bien salir adelante y lograr
todo lo que se propone y cómo puede cambiar su vida a través de estas aventuras que corre a lo largo de la novela. Lindos personajes. Por último, ¿qué les diríais vosotros a todas las personas que nos ven, a futuros lectores, por qué deberían leer Tú llevas su nombre? Tania. Primero porque te evades, porque directamente pasas un tiempo entretenido, vamos, en 2-3 días o lo que sea, la coges de principio a fin, porque realmente te hace volar la imaginación. Y segundo, porque tiene una trama pues interesante, se mezclan dos épocas históricas, se mezcla el tema de que hablábamos de los mayas, México, amor, pasión, celos, hay un poquito de todo. O sea, que sí, hay muchas emociones humanas. Muchas emociones, sí. Porque no solo es el amor pasional que existe, sino hay amistad, amor, amistad, cosas, sí. Amor fraternal, odio, ese renacer, ese afán de superación, sí, hay muchas emociones humanas. Lisi, ¿por qué deberían leer Tú llevas su nombre? Bueno, primeramente porque es una novela muy bien llevada, te entretiene, como bien lo han comentado, es una historia que te atrapa rápido y que no la quieres soltar, pero para mí, desde mi punto de vista, por favor, léanla para que conozcan más del Caribe mexicano y nos vengan a visitar. Seguro. Seguro que sí. Bueno, decir que Tú llevas su nombre se puede encontrar tanto en España como en México. En España, bueno, pues en todas las grandes cadenas de librerías, Casa del Libro, Corte Inglés, incluso en la propia librería de aquí, de Casa de México en España, por supuesto en Amazon, tanto en España como en México pues en las cadenas también más importantes, como son Purrúa, como es Gandhi, y nada, sin más volver a agradecer tanto a Casa de México como a Lisi desde Cancún y a Tania que nos hayan acompañado esta tarde, y damos paso ya a Susana, que va a despedir la jornada de hoy. Ha sido un auténtico placer, creo que nos lo hemos pasado bien, y Susana, te dejamos para que cierres la charla de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, no. Bueno, qué ganas de ir a Cancún y a Holbox y a Tulum y a todos esos lugares maravillosos y a las haciendas nequeneras. También de volver a ese pasado tan rico de la historia del sureste mexicano, que es una etapa preciosa de producción, de México, bueno, de progreso, salía todo el enequén en Europa, o sea, fue como una industria súper fuerte, que bueno, el plástico se acabó, o sea, acabó por sustituirlo, pero además, bueno, sí, los lugares verdaderamente, sí, estando aquí en el frío todavía, te dan ganas de salir corriendo y irte para allá, ¿no? Y ahora que ya hay vuelos directos, más. Sí. Por el otro lado de la novela, pues qué maravilla, porque justo me identifico con ese personaje. Yo a los 50, ni a los 40, a los 50, me vine a vivir a Madrid, dejé la vida en México y la verdad ha sido una etapa increíble, entonces me identifico como con esa parte de reinventarte y de que no hay una edad y de que sí, a lo mejor a los... no sé, hace la generación de nuestras abuelas o nuestros padres, pues hubiera sido imposible pensar en que pudieras reinventarte como mujer y seguir adelante cuando como que la educación era pues de creces, te casas, tienes hijos y te mueres, ¿no? Entonces, bueno, la vida es mucho más. Yo creo que a las nuevas generaciones les toca este redescubrimiento precioso de las segundas oportunidades que te da la vida. Y bueno, qué ganas de compartir, de que todo el mundo lea esta novela y se enganche con una historia de descubrir tu propio pasado y de a través de descubrir tu propio pasado, pues volver a reinventarte tú. Muchísimas gracias a ustedes también por elegir Casa de México, Carmela, y gracias por permitirnos compartir contigo esta maravillosa novela. Y esperamos que a través de esta promoción, pues mucha gente la lea y mucha gente visite México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y buenas noches. Gracias. Buenos días, México. Buenas noches, España. Hasta luego. Bye. Bye.